Muy buenas tardes, chicos. El día de hoy empezamos tercer periodo. eh, Iniciamos tema nuevo. Vamos entonces a estar este periodo con toda la disposición, a entregar a tiempo, a meterle la energía, muchachos, que ya vamos después de la mitad del año. Esto ya rapiditico, ya esto es un soplido. Entonces, muchachos, para empezar nuestro periodo vamos a hablar el día de hoy acerca de los textos literarios. ¿Qué son los textos literarios? Y la pregunta nos da también a preguntarnos qué son los textos no literarios. Bueno, los textos literarios son aquellos que tienen una serie de características en común y normalmente se dividen en el género narrativo, que es el que nos cuenta historias con estructuras de inicio, nudo y desenlace, como los cuentos, mitos, leyendas, novelas. Está el género lírico, ¿cierto? Dentro de los literarios, que son todos aquellos que cuentan como los sentimientos, emociones y la visión del mundo del autor. Es lo que conocemos como poesía, sonetos, odas, haikus, romances, bueno, demás. Y el tercer género de estos textos literarios es el dramático, que es aquel que crea textos para ser representados frente a un público, como lo hace el teatro, ¿cierto? Entonces, los textos literarios son todos estos que acabo de mencionar, que buscan o contar una historia o expresar los sentimientos o la visión del mundo del autor, o representar estos textos frente a un público. Todo esto se llaman textos literarios. ¿Por qué? Porque nos cuentan una historia que puede ser de la ficción o proveniente de la mente del escritor. Por otro lado están los textos no literarios, ¿cierto? Que son los textos técnicos, los textos científicos, las enciclopedias, todo esto que es como más riguroso, en riguroso no, digamos que más estricto y objetivo, ¿cierto? Como las noticias, los artículos, todo este cuento. Pero entonces vamos a hablar de los textos literarios, es decir, de lo narrativo, de lo lírico y de lo dramático. Bueno, los textos literarios, ¿cierto? Son aquellos que comparten una serie de rasgos conocidos como la literariedad. La literariedad son como unos aspectos, como unas características que hacen que un texto se vuelva literario, ¿cierto? ¿Qué características tiene esta literariedad que se ve presente en los textos literarios? Bueno, las características que podemos encontrar son varias, vamos a hablar de 6 principalmente, ¿cierto? Primero, pues los textos literarios son subjetivos, poseen la característica de la subjetividad, pues como les decía al principio, normalmente es la visión o el mundo del escritor, ¿cierto? La que se plasma en ese texto, pero el hecho de que sea la visión del mundo de él no quiere decir que sea una verdad indiscutible ni demás. ¿Por qué? Porque por eso es subjetivo, es la visión solo de un escritor. Otros pueden pensar diferente, pueden ver las cosas de una forma diferente, entonces eso es lo que se llamaría subjetividad. Transmiten una visión y una sensibilidad propias del autor. Como segunda característica tenemos la ficción. Los textos literarios son invenciones, son creados por la imaginación de los escritores, sean novelas, sean cuentos, sean poesías y demás. ¿Qué pasa? A veces los escritores toman elementos de la realidad y los mezclan con la ficción para hacer sus escritos, pero todo lo que sea literario normalmente es ficcional, hasta la novela histórica, porque la novela histórica, si bien nos cuenta algo histórico, algo real, algo que sí sucedió, da espacio para que el escritor ponga escenas o momentos que son inventados de su mente, ¿cierto? Lo hace de pronto para darle emoción, para darle dinamismo a la narración o al texto, pero hace que los textos se vuelvan de ficción, ¿cierto? Entonces, por ese lado. La tercera característica que tienen los textos literarios es que tienen la función poética. Como ya habíamos hablado en algún momento de las funciones del lenguaje, recordarán ustedes que la función poética es aquella que busca embellecer los textos con palabras sofisticadas, ¿cierto? Con palabras, digamos, elocuentes, es decir, destacar la forma del mensaje, ¿cierto? Entonces, la función poética utiliza unas herramientas lingüísticas que se llaman los recursos literarios. ¿Cuáles son los recursos literarios? Las metáforas, los símiles, las hipérboles, las antítesis. Bueno, ahí me puedo quedar mencionando muchos recursos literarios que se utilizan en la poesía, se utilizan en las narrativas y demás.
La cuarta característica que tienen los textos literarios es la voluntad de estilo. Es decir, espérenme que no me subrayó, qué pena. Bueno, la voluntad de estilo es que la intención del autor, ¿cierto? Es realizar una creación estética que refleja su visión de mundo, su imaginación, ¿cierto? Entonces, él le da su propio estilo a las obras. Por eso, digamos que los subgéneros digamos, de la narrativa, hay muchísimos. Nosotros podemos encontrar terror, policíaco, ciencia ficción, surrealista, negros, críticas, históricas. Hay muchísimos temas que se pueden trabajar, entonces hay diferentes estilos. También hay estilos de escritura, ¿cierto? Formas en las que se escribe. Si ustedes analizan, no es lo mismo una novela que se escribió en la Edad Media que una novela que se escribe ahorita. Hay una forma muy diferente de redactar, ¿cierto? Todo eso cambia, entonces eso es lo que se llamaría la voluntad del estilo, ¿cierto? El autor es libre de tener su propio estilo a la forma de escribir. Otra característica del texto literario, muchachos, es que hay un significado abierto. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo les pongo a ustedes un poema, ese poema tiene un significado abierto. Para mí puede significar una cosa, pero para ustedes otra cosa. Es lo que uno le da a la forma en la que uno interpreta esas figuras literarias y eso que se está narrando, ¿cierto? Es la forma en la que yo interpreto y la finalidad o la conclusión a la que yo llego. Entonces, eso es lo que se llamaría el significado abierto. Y por último, encontramos como característica de los textos literarios la tradición y el rupturismo. Espérenme. Bueno, resulta que la literatura como tal tiene una tradición que en el mundo de los lingüistas le llamamos el canon, ¿cierto? El canon literario. ¿Qué significa esto? Digamos que hay una serie como de personas, grupos de personas especialistas de la literatura que dictaminan, por decirlo así, como normas métricas y estilísticas. Le dicen a usted como, no, mire, es que hay que escribir así y las metáforas se usan así y no se usan así. Eso se llama tradición, ¿cierto? Porque digamos que hay como una norma dentro de la literatura, pero también hay un rupturismo, que eso es lo que hace que la literatura sea dinámica. A pesar de que existen estas normas, siempre han salido escritores que rompen ese canon, que rompen esas reglas y dicen, no me interesa, no me importa escribir como ustedes dicen, y crean nuevos estilos literarios. Caso que pasó, por ejemplo, con el boom latinoamericano, ¿sí? Donde hacía parte García Márquez, donde hacía parte Vargas Llosa, bueno, varios escritores de Latinoamérica que rompieron la forma, el canon con el que se venía escribiendo y los manes crearon su propia tendencia que se llama el realismo mágico, ¿cierto? Que es que cogen partes de la realidad, tragedias de la realidad de nuestras sociedades y las escriben de una forma que las hacen ver mágicas y maravillosas, como si eso nunca pudiese pasar en la realidad. Entonces, hay un rupturismo y es muy importante dentro del tema de la literatura, que es a veces romper esas licencias métricas y estilísticas y salirse de eso. Entonces, como hay tradición, hay rupturismo. Entonces, depende del autor, pues decide en qué trabaja, si sigue sobre el canon o intenta experimentar y hacer cosas nuevas. Las formas de escritura de los textos literarios, pues bueno, los textos literarios tienen los dos tipos de escritura que podemos conocer, el verso y la prosa. ¿Qué es el verso? Bueno, el verso es una forma de escritura que adapta su escritura o expresión al ritmo, mediante el uso de acentos fijos y de pausas, la rima, ¿cierto? Puede ser asonante, consonante o blanca, ¿cierto? Y demás, es decir, el verso es la forma en la que se escribe y se recita la poesía y los textos poéticos. ¿Listo? Encontramos rimas, encontramos que son composiciones cortas, ¿cierto? Que se van por estrofas, por versos, luego se forman estrofas y demás, tienen unas rimas específicas, a veces tienen algunas normas y reglas estrictas frente a ese tema. Y por el otro lado está la prosa, que es la forma de escritura habitual, que es la forma como escribimos. Esto que está acá es prosa, todo esto que hemos visto y hemos leído es prosa, que son textos de corrido. ¿Listo? Ahora ya
por finalizar este tema de los textos literarios, por profundizar, vamos a hablar un poco acerca del género lírico o poético. Como les decía, el género lírico es aquel que quiere mostrar como los sentimientos, las emociones y la visión del mundo que tienen los escritores, los poetas, ¿cierto? Entonces, bueno, como ya les había dicho, ¿cierto? Existen tres géneros literarios, ¿cierto? El lírico, el narrativo y el dramático, ¿cierto? O teatral. Y cada uno tiene como sus funciones, ya los dije al principio. Vamos a hablar un poquito del género lírico, ¿listo? Entonces el género lírico o poético se caracteriza ¿por qué? Porque pues utiliza una lengua literaria, ¿cierto? Para transmitir la subjetividad y perspectiva íntima del autor. Esto es una forma más formal de decir que son sentimientos, emociones y la visión del mundo, ¿ya? ¿Cómo se siente el man? ¿Cuáles son sus sentimientos, sus emociones, sus historias, su dolor, sus alegrías, sus sufrimientos? ¿Ya? Subjetividad y la perspectiva íntima, le dirían desde un lenguaje técnico. Entonces, en este género lírico predomina la función poética del lenguaje, la que les decía que se encarga de embellecer a través de figuras literarias, ¿cierto? O recursos literarios, las metáforas y demás, ¿cierto? Esto es importantísimo, porque esto es lo que hace a la poesía tan mágica y tan bella, ¿cierto? Que no sea tan común y tan usual. Bueno, también ahí está la función expresiva, que es contar la visión del mundo y demás. ¿Qué características generales tienen los textos poéticos? Bueno, entonces los textos poéticos tienen en total 5 características, ¿listo? Subrayamos esto. La principal característica que tiene es que es un lenguaje connotativo y plurisignificativo. ¿Qué quiere decir esto? Que en los poemas lo que se dice tiene a veces doble sentido. Si yo digo, tus ojos son el mar, no quiere decir que sus ojos sean el mar y sean así de grandes o que sean muy acuosos. No, quiero decir, por ejemplo, que son azules, ¿cierto? Entonces eso es plurisignificación. Estoy utilizando figuras literarias, ¿cierto? Función poética, para darle nuevos significados a las palabras. Entonces dice, la subjetividad se transmite por medio de un mensaje ambiguo, lo que les decía, que promueve las asociaciones y las dobles interpretaciones, cuyo significado final no queda del todo precisado o desvelado. Es decir, que a veces cuando leemos la poesía entendemos las figuras que están pasando, pero no entendemos como tal de qué está tratando el poema. Entonces, por eso hay que ser buenos lectores a la hora de leer poesía, ¿cierto? Porque hay un lenguaje connotativo y hay una plurisignificación. Segunda característica, hay un formalismo. ¿Qué formalismo? Pues el formalismo se da a la hora de escribir la poesía, ¿cierto? Hay una serie de procedimientos como tener ritmo, como tener rima, como tener métrica, la cantidad de sílabas, que si la rima es consonante, que si la rima es asonante, ¿cierto? Entonces, eso es a lo que se llamaría el formalismo, lo que hace que la poesía suene bonita. Perdón. Entonces, se manifiesta a través de distintos procedimientos en los que destaca el uso del ritmo y uno de los esquemas métricos determinados. La tercera, bueno, está en la condensación, ¿cierto? Que la condensación, bueno, es la carga semántica, es decir, la carga de significados, se representan a través de imágenes, es decir, a través de sustantivos, de palabras únicas, se hace que una palabra tenga una carga semántica muy grande. La siguiente es la brevedad, muchachos, ¿cierto? La brevedad en los textos poéticos suelen ser cortos, ¿cierto? Porque normalmente nos están mostrando un rasgo determinado de los sentimientos o de los pensamientos. Y bueno, la transgresión es la última, ¿cierto? Pues los textos poéticos utilizan diferentes licencias gramaticales, ¿cierto? Que para transgredir como ciertas normas que hay en la gramática, o sea, digamos que a veces se saltan ciertas normas gramaticales para poder hacer la poesía. Eso es bien lo que serían los textos literarios el día de hoy, la explicación del día de hoy. Si tenemos dudas o inquietudes, ya saben que me pueden escribir, me pueden preguntar durante el lapso de la clase, muchachos, yo voy a estar pendientes. Ya se me está acabando el tiempo de este video. Ya les envío, ahí viene la segunda parte. En la segunda parte les digo, chicos, lo que hay que tomar de apuntes y cuál es el taller de la clase del día de hoy. ¿Listo? Entonces, pilas, miren el otro video para que sepan cuál es el trabajo y ya al final de la clase. Y ahí nos estamos charlando, muchachos. Un abrazo, que estén muy bien.